la epístola del apóstol Santiago, ¿eh? Santiago, vamos al capítulo 1, versículo 2 al 4. Y cuando lo encuentro, hermano, le voy a pedir por favor que glorifique al Señor. Santiago capítulo 1, versículo 2 al versículo 4. Y le voy a invitar que me acompañe en esta lectura de la palabra del Señor. ¿Amén? Vamos a leerlo todos juntos. Dice así la bendita palabra del Señor: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Oramos por la palabra. Señor, en esta hora, Padre, te doy gracias por el privilegio que nos das de estar en tu casa y de poder compartir tu palabra, de poder escuchar este mensaje, Señor. Te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que hoy nos ayudes a estar atentos a tu voz, atentos a tu voluntad, atentos a tu palabra, Señor, que quites toda distracción, todo nerviosismo o toda preocupación que hay en nuestro corazón y nos ayudes a meditar en ella, Padre. Que esta palabra toque nuestro corazón, toque nuestra mente, toque nuestros pensamientos más profundos, Señor, y nos cambie, nos transforme y haga tu voluntad, Dios. En el nombre de Jesús te lo pido todo. Amén. ¿Puede tomar su lugar, hermanos, por favor? Vemos aquí el apóstol Santiago, ¿verdad? Es el que escribe esta epístola. Y Santiago, bueno, es un escritor muy práctico, ¿verdad? Todo lo que él escribe en su epístola nos lleva a la práctica. Y precisamente en este periodo, hermano, usted sabe que yo trabajo en una universidad y había tiempo, o ya hacía tiempo, más bien dicho, que no daba clases. Sí, me había enfocado en cuestiones administrativas y este periodo, por necesidad, tuve que volver a dar clases. Entonces, en este periodo nuevamente estoy dando una sola materia a un solo grupo y realmente esta materia pues ya la había dado en otras ocasiones y estaba yo dando los mismos temas, pero no sé si ustedes han escuchado, hermano, acerca de la inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado acerca de la inteligencia artificial? ¿Sí? Lo vemos en los teléfonos, los vemos en el internet, en las redes sociales, en las computadoras. Pero resulta que ahora que regreso a dar clases, me doy cuenta de estas herramientas que ChatGPT, DeepSeek, Copilot, ¿verdad? Aquí hay algunos jóvenes que esas palabras les suenan familiares. Tal vez algunos es la primera vez que escuchamos acerca de ChatGPT, Copilot, DeepSeek, pero son herramientas, hermano, que hoy los jóvenes ocupan. Entonces, cuando yo les dejaba un programa, en esta ocasión estoy dando una materia que se llama lenguajes de programación visual, y les enseño prácticamente a hacer programas en la computadora. Y les pedí una actividad y veía que al siguiente día, sin problema, la entregaban, pero ponían códigos, ¿verdad?, que yo no les había enseñado, o métodos que yo no les había enseñado, y que ni siquiera yo sabía, ¿verdad?, complejos. Y entonces voy descubriendo estas herramientas, ¿verdad?, y veo que las cosas para los jóvenes, hacer la tarea es muy fácil. Y más si van a la escuela con internet, ¿verdad? Tú le dejas una actividad, entran en internet, te crean la instrucción que quieren, le dicen a la inteligencia artificial, genérame un código que haga esto, y en un minuto ya tienen la actividad realizada, ¿verdad? Y ya nada más copian, pegan y entregan la tarea. Entonces me di cuenta que era muy fácil para ellos realmente este tipo de ejercicios, por lo cual me tuve que dar la tarea de dejarles una actividad más compleja, más difícil, para poder evaluarlos, poder enseñarles y poder ver que realmente fueran ellos los que estaban haciendo la práctica y que sus mentes, ¿verdad?, se pusieran a trabajar y realmente ellos pudieran dar una solución. Y entonces me tuve que dar la tarea, hermanos, de armar una práctica, de planear una práctica compleja que incluyera que ellos hicieran diagramas, que conectaran,
y no solamente poner instrucciones en la computadora. Y al final vi que se les hacía difícil. Esta prueba se les hacía difícil. Y les dije a mis alumnos, ¿saben qué? Quien no me entregue esta práctica no va a tener el 30% de su calificación. La calificación mínima es 7, por lo tanto el 30% pues los dejaría en el mínimo. Y cuando les vi, ellos empezaron a quedarse más tiempo. ¿Sí? Daban las 2, yo me salía de clases y me decían, profe, nos podemos quedar en el lavatorio, y quédense. Daban las 3, las 4, yo salía y veía que ahí seguía practicando, ensayando, y a la hora de evaluarlos, cuando hago la evaluación, a muchos se les dificultó, le entendían poco, pero cuando les salía, ¿verdad? Estaban nerviosos, estaban preocupados, pero cuando les salía, les decía, ¿sabes qué? Tienes 10. Decían, lo logré, fui el primero, lo conseguí, ¿verdad? Y se abrazaban y estaban contentos. Estaban contentos porque la práctica difícil les había salido. Y creo que también estaban contentos porque tenían mérito propio, ¿verdad? Sentían el mérito, el esfuerzo que habían puesto en este tipo de actividades. Y meditando en esto, hermano, me encuentro esta epístola, ¿verdad? Y este versículo que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿verdad? Y yo siempre que leo este versículo, me causa un poco de controversia, ¿sí? Que la palabra de Dios diga, tengan un sumo gozo, tengan alegría, tengan contentamiento, tengan felicidad, estén contentos cuando ustedes se encuentren en dificultades, cuando se encuentren en pruebas, cuando se encuentren en adversidad, cuando, ¿verdad?, los problemas lleguen a su vida y los problemas los inunden, los agobien, ¿verdad? Y tengan que enfrentar situaciones complicadas. Dice el apóstol Santiago, ustedes tienen que tener gozo, tienen que tener alegría, tienen que mostrar felicidad, ¿verdad? Y hermanos, es que las aflicciones y los problemas, estamos de acuerdo que siempre van a estar presentes en nosotros. O dígame alguien de aquí que diga, hermano, yo no tengo problemas. Alguien puede levantar la mano y decir, hermano, ¿sabe qué? Yo no tengo problemas, hermano. ¿Alguien puede, hermanos? Todos tenemos problemas. Hay alguien que puede decir, hermano, yo no conozco los problemas, no sé de qué me está hablando. ¿Alguien podrá que sea muy espiritual, que sea un hombre de mucha fe y diga, hermano, los problemas a mí no me hacen nada? ¿Alguien podría decir eso en esta ocasión? No, ¿verdad? Estamos conscientes que todos nosotros tenemos que, hermano, problemas, dificultades, y muchas veces esos problemas son relativamente fáciles, ¿cierto? Vamos al trabajo y se atraviesa el tren, ¿verdad? Y el tren dura 5, casi algunos hasta 10 minutos y dice, no, ya no llegué al trabajo. Ya tengo un problema, ¿verdad? Ya no voy a llegar temprano al trabajo, voy a perder el bono de puntualidad o me van a sancionar. Hay problemas fáciles, pero hay problemas difíciles, complicados, que realmente ponen a prueba nuestra fe, que ponen a prueba nuestra confianza en Dios, que ponen a prueba, ¿verdad?, nuestra fidelidad, incluso una enfermedad, un problema económico, problemas con los hijos, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿y qué es? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Cuál es la actitud que marca la palabra de Dios que debemos de tener ante estas situaciones? Porque de algo debemos estar conscientes, que nadie se puede librar de los problemas. Cuando les pongo actividades a mis alumnos, me dicen, profe, ¿y no va a haber quien exente? ¿Verdad? Y no llega, yo vine a todas sus clases, maestro, tengo todas las prácticas, no me podrá exentar de esta actividad.
¿Y qué le dice uno? No, si te exento a ti voy a tener que exentar a todos. Todos tienen que hacer la prueba. Y yo me imagino así a Dios, ¿verdad? A veces quisiéramos llegar con Dios y decirle, Señor, exéntame esta prueba. Exéntame, mira, voy todos los días a la iglesia, voy cada 8 días. Leo regularmente la Biblia, me porto bien. Y quisiéramos, ¿verdad?, que Dios nos exentara la prueba. Pero ¿sabe qué, hermano? A veces no se puede. Es necesario, ¿verdad? Para que un alumno realmente podamos ver que aprenda, es necesario ponerle pruebas difíciles, que realmente los reten a que puedan resolver y ver si realmente están capaces o no, ¿cierto? Entonces, Dios seguramente cuando nos dice, que le pedimos que nos exente, de decir, no, es necesario que pases por esta prueba. Pedro, ¿verdad?, le dijo, Jesucristo en una ocasión, la manda a llamar y le dice, Pedro, te digo que Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte, no mengue, no flaquees. Vemos que Jesús le estaba diciendo a Pedro, mira, Satanás ha pedido tu vida para meterte en una prueba y te va a dar una paliza, ¿sí? El trigo se zarandeaba con un palo, ¿verdad? Se agarraba el trigo y con un palo se le daba lo más fuerte que pudiera, en este caso el agricultor, para limpiar ese trigo. Pues así iban a agarrar a Pedro, ¿verdad? Satanás iba a agarrar a Pedro y con un palo le iba a pegar. Y a veces así nos sentimos, ¿cierto? Sentimos que ya los palazos ya ni los aguantamos. Llega uno por arriba, otro por abajo y no podemos esquivar las pruebas. Pero dice, es necesario, ¿verdad? Es importante. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante las aflicciones? Y el título del día de hoy de esta predicación le he puesto gozosos en la prueba. ¿Lo puede repetir conmigo, hermano, por favor? Gozosos en la prueba. Y dice, ¿verdad? El primer punto, la primera actitud, ¿qué actitud debemos tener ante las situaciones difíciles, complicadas de la vida? Santiago nos dice que debemos de tener una actitud positiva. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Tened por qué, hermano? Sumo gozo. Cuando os halléis en diversas pruebas. Nuestra actitud ante las pruebas debe de ser de alegría y de gozo. La palabra sumo gozo, ¿verdad? En griego es paz-hará. Es todo gozo o un gozo completo. Eso es lo que quiere decir, sumo gozo, es decir, no solamente un gozo cualquiera, sino un sumo gozo, un gozo completo, un gozo total, un todo gozo. Y nos preguntamos, ¿cómo voy a estar gozoso? ¿Qué acaso cuando me quede sin trabajo debo decir, me quedé sin trabajo, qué bueno? ¿Sí? Me enfermé del estómago, qué bueno. Perdí a mi familiar, estoy contento. ¿Será ese tipo de gozo, hermano? ¿Estaríamos bien teniendo ese tipo de actitudes ante las pruebas? No, ¿verdad? Es completamente ilógico pensar que tenemos que alegrarnos o ese tipo de alegría, decir, qué bien, perdí el trabajo. No, pero ¿qué dice Job cuando lo perdió todo, hermanos? Job, veamos lo que dice exactamente, ¿verdad, hermana? ¿Qué hizo Job? Hermana Clara. Agradeció, gracias, hermana. Exactamente, agradeció porque decía, ¿qué acaso de Dios solamente recibiremos el bien y no el mal? Leamos por favor Job capítulo 1, versículo 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito.
Muchas gracias, hermano Abel. Dice Job, ¿verdad? Cuando se encontraba en esta situación, bueno, desnudo salí del vientre de mi madre. Pues voy a volver como desnudo. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Gloria al Señor. Vemos que él tomó una actitud positiva ante esta situación. Tomó una actitud diferente, no maldijo a Dios, no profirió palabras en contra de Dios, no se quejó de Dios, sino que en ese momento dijo: salí desnudo del vientre de mi madre y por lo tanto voy a volver desnudo al vientre de mi madre, y Jehová me dio mucho, ¿verdad? Porque Job era pobre, hermanos. Era extremadamente rico. Era de los hombres más ricos de su época. Tenía ganado, tenía criados, tenía hijos, tenía fortuna, lo tenía todo. Y Job dice: Dios me ha dado mucho en la vida. Y él en este momento ha decidido quitarme todo, pero no por eso Dios no va a ser bendecido. Dice: el nombre de Jehová sea ¿qué? Sea bendito. Y tomó una actitud frente a esta situación como, hermano, positiva ante la adversidad. Y dice el apóstol: tener por sumo gozo cuando halléis por diversas pruebas. Así que no es un gozo irracional, no es un gozo ilógico, ¿verdad? No es que no podamos llorar en momentos de aflicción y que tengamos que estar riendo, ¿verdad? Cuando estamos en medio del dolor. No. Si usted lee Salmos, ¿verdad? ¿Qué hacían los hombres de Dios? Lloraban, se quejaban, incluso llegaban a cuestionar y a preguntar por qué. Pero al final, ¿cuál era su actitud? Positiva, de reverencia. Pero yo esperaré en Jehová. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Entonces estaban conscientes de las situaciones difíciles, ¿verdad? Pero al final levantaban la mirada y decían: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará del polvo, y aún deseche esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Y se levantaban de esa situación y enfrentaban la dificultad, y seguramente su corazón se llenaba de gozo, de esa felicidad que el mundo no puede entender. Porque hay un gozo, hermano, que el mundo no puede comprender. Jesús dijo, ¿verdad?, que mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. ¿Sí? Entonces vemos que aparte de tener esta actitud, dice la palabra del Señor: tened por sumo gozo. Y la palabra tened está en imperativo. ¿Qué quiere decir eso? Es una orden, es un mandato, es una instrucción que nos hace Dios, y dice: tengan gozo, tengan alegría, tengan felicidad cuando estén en medio de la prueba, ¿cierto? Es un mandato de parte de Dios, por lo tanto no es una sugerencia. Así que el gozo que debemos tener en la prueba no es irracional, ni tampoco es un gozo parcial, ¿verdad? Sino que es un gozo completo, y tiene que ser un gozo verdadero. Por lo tanto podemos entender que es una actitud positiva que debe de caracterizar nuestras vidas cuando estemos en medio de cualquier prueba. Es saber que en medio de todo Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Es entender que en medio del problema económico, de la adversidad, en medio de la enfermedad, en medio de la tribulación, de la dificultad, Dios es bueno. Dios es fiel.
Dios es poderoso, Dios es hermoso. Y cuando entendemos eso, hermano, viene entonces ¿qué? Paz a nuestro corazón, gozo de saber que eso que estamos pasando es momentáneo, es pasajero, es una prueba, ¿verdad? Y que eso debe resultar en ¿qué? En algo mejor para nosotros. Dice la palabra del Señor: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y esa palabra es interesante cuando dice os halléis en diversas pruebas. Y es que el verbo hallar significa caer en manos de. Deben de estar gozosos cuando ustedes caigan en manos de la prueba. Es decir, no es una prueba que estás sufriendo o que padeces porque tú te la buscaste. Hay pruebas que a veces vienen a nuestra vida, hermano, porque no las buscamos, ¿cierto? Por ejemplo, una persona que fuma, ¿cuál va a ser la consecuencia? El cáncer en los pulmones, ¿cierto? Y cuando la persona diga, ay, Dios me mandó esta prueba del cáncer de los pulmones, ¿será realmente una prueba? Él se lo buscó, ¿verdad? Hay una advertencia: si fumas te va a dar cáncer. Mas sin en cambio el pecado lo llevó a ¿qué? A tener cáncer. El alcohólico, ¿qué pasa si abusas del alcohol? Viene una cirrosis. Y entonces esa enfermedad, ¿verdad? No podemos decir que es una dificultad o una prueba, sino que es una consecuencia de su pecado. Pero a veces hay pruebas, hermano, que nosotros no las buscamos y llegan de repente. Yo recuerdo en una ocasión, no hace mucho, hace un poco más de 3 años, recuerdo que venía del trabajo y mi esposa me dice, oye, vamos a comprar la despensa de la semana. Y digo, sí. Y para esto nos quedamos de ver en Río Blanco por Vicente Guerrero. Y ya ahí me recogió mi esposa, llegamos al semáforo, estábamos tranquilos, no teníamos a la bebé, estaba mi esposa, mi hija Rebeca y yo. Y estábamos tranquilos ahí, hermano, mas en cambio estaba lloviendo. Y de repente, de la nada, un carro llega y nos pega por la parte de atrás. Y en ese momento, pues nos desconcertamos, no sé cómo reaccionar. Lo primero es que veo a mi esposa que se hace para adelante, yo también. Mi hija viene a dar hasta adelante, les pregunto, ¿están bien? ¿Les pasó algo? ¿Les duele algo? Mi esposa espantada, blanca, me dice, no, creo que estoy bien. Mi hija, chipa, estoy bien. ¿Tú cómo estás? También. Dije, bueno, estamos bien. Me bajo, voy a ver y toda la parte del carro, ¿verdad? De atrás, chocada, era una camioneta de lámina. A la camioneta no le pasó nada, pero sí nos descompuso ahí el cofre. Y digo, bueno, ya me bajo, me dice, oye, ¿sabes qué? No traigo seguro, nos podemos arreglar, te doy un dinero y no sé. Bueno, pasa, hermano, vamos a hacer el súper, aparentemente estamos bien. Pero cuando estamos comprando, mi esposa me dice, ¿sabes qué? Me siento mal, voy al sanitario. ¿Sí? Va al sanitario y me dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no mejor nos vamos a la casa, nos apuramos? Y me dice, sí, es que ¿sabes qué? Lo que pasa es que creo que, estoy en mi periodo. Digo, está bien, no pasa nada. Pero ya el otro día, con más calma, me dice, oye, ¿sabes qué? Voy al doctor. Porque desde hace un tiempo sospecho que estoy embarazada, no te quería decir, te quería dar la sorpresa, pero pues de ayer con el golpe tuvo un sangrado. Y en ese momento, ¿verdad? Digo, no, pues vámonos al doctor, y efectivamente, hermano, mi esposa estaba embarazada, pero lo que había tenido era una amenaza de aborto. Y en ese momento le digo, no, pues, para esto, hermano, nosotros ya tuvimos una experiencia previa, ¿verdad? Donde perdimos un bebé. Y otra vez volver a pasar lo mismo, decía yo, otra vez.
Y en ese momento, ¿verdad?, viene la lucha, la dificultad. Decirle, Señor, en tus manos estamos. Y pasa, hermano, y todo el embarazo, créeme que fue muy complicado. Fue un embarazo de alto riesgo, amenazas de aborto, reposo, descanso. Viene el COVID. Mi esposa se enferma de COVID y en el COVID, ¿verdad?, también espantada, voy a perder el bebé, voy a perder la vida. Se enferma ella, se enferma mi hija, me enfermo yo también y toda la familia se enferma, ¿verdad? Y recuerdo que cuando estaba con el COVID enfermo, hermanos, pues no fue algo agradable, fueron noches de preocupación, noches de angustia, noches de desesperación. Y fue una dificultad que pasó en un instante, en un momento. De repente veníamos muy bien en la vida y fue una racha, hermano. Parece que fueron los 9 meses del embarazo hasta que nació la bebé, nace la bebé. Y a los 2 días de nacida, escurrimiento nasal y enferma la bebé. Mandamos al pediatra, llega el pediatra, ¿verdad? Y me dice, ¿sabes qué? ¿Tienes seguro social? Sí, llévate a la bebé. Tu bebé no está bien. Está completamente amarilla, tiene grado 3 de no sé qué, mira, y le ponía los deditos, llévatela al hospital. ¿Verdad? Tenía 5 días de nacida la bebé, y ahí me ve, hermano, yendo al hospital. Entonces, una tras otra, ¿verdad? Ya con la bebé llego al hospital, le hacen pruebas, le hacen análisis, y gracias a Dios me la entrega. Pero fue una racha, fue un tiempo donde prueba tras prueba tras prueba. Amén. Y a veces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo puedo tener gozo ante esta situación? ¿Verdad? Son situaciones que, hermano, inesperadas. Caemos de repente en manos de la prueba, de la adversidad, de la dificultad. Pero la palabra de Dios dice, tener por sumo gozo cuando caiga en diversas pruebas. Entonces, lo que me llama la atención aquí son 2 cosas: halléis o caer en manos de, es decir, adversidades que son inesperadas. Y la segunda palabra que me llama la atención es diversas. No nada más puede ser un tipo de prueba, no nada más puede ser económico, puede ser de salud, puede ser emocional, puede ser de depresión, puede ser con los hijos, puede ser con la esposa, puede ser en el trabajo, puede ser en cualquier ámbito. Y entonces entendemos que las pruebas, ¿cómo son, hermano? Diversas. Pero en medio de estas situaciones, ¿qué dice la palabra del Señor? Tengan todo gozo. Tengan una actitud positiva ante la vida, ante esta situación. ¿Sí? Debemos tener una actitud positiva ante las pruebas. ¿Sí? Es decir, no debemos de tener una actitud derrotista, de decir, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Victimista, de decir, pero ¿por qué yo? Oh, no, de esta sí no salgo, de esta ya no salgo, ya no me levanto, ya estoy harto. No, debemos de tener una actitud, ¿qué, hermano? Positiva, dando la gloria al Señor y reconociendo que Dios es, ¿qué, hermano? Bueno, que Dios es fiel y que Dios es poderoso. Entonces debemos de tener los ojos en ¿quién? En Cristo Jesús. Vea lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2 y 3. Gracias, hermana. Dice aquí, ahora es, ¿verdad?, el autor de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? Sufrió la cruz.
Cristo pasó la prueba y lo hizo con una actitud, ¿verdad?, positiva. Dice, puesto el gozo delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Debemos seguir el ejemplo de nuestro Maestro. Debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y cuando esté en medio de esa situación, tenga una actitud positiva de gozo, de alegría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque número 2, debemos entender que todo tiene un propósito. Todo tiene que, hermano, un propósito. Vea, dice el versículo 3 de Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce, ¿qué, hermano? Paciencia. ¿Por qué podemos enfrentar con gozo cualquier prueba que venga a nuestra vida? Porque sabemos que Dios es un Dios que tiene un propósito para nosotros. Dios tiene un, ¿qué, hermano? Un propósito para nosotros. Dios no hace las cosas al azar, ni tampoco permite que las cosas nos pasen porque Él es vengativo, o porque Él es malo, o porque Él tiene descuido de nosotros. Todo lo que ocurre en nosotros, hermanos, es porque Dios tiene un propósito para nosotros. Les comentaba al inicio, ¿verdad?, que a mis alumnos les tuve que poner una prueba difícil. Y me costó decir qué les pongo, que sea lo suficientemente complicado para que no vayan a la inteligencia artificial, ¿verdad?, y resuelvan el problema. Y tenía un propósito, la dificultad tenía un ¿qué? Un propósito. Y yo me imagino así a nuestro Señor, ¿verdad?, viéndonos y diciéndonos, ¿qué le voy a poner en esta ocasión para que se cumpla el propósito? Entonces debemos entender, hermano, que todo está en las manos ¿de quién? De Dios. Todas las cosas, dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo en sus manos. Dios tiene el absoluto control de todas las cosas. Y las cosas que pasan en nuestra vida, hermano, debemos entender que pasan por un propósito. Suceden con un propósito. Y a veces, ¿verdad?, nos cuesta trabajo entender cuál es. Pero ¿por qué podemos tener fe? ¿Por qué podemos tener gozo en medio de esa situación? Por la fe en Dios. Porque sabemos que Dios está con nosotros. Dios nunca nos deja, Dios nunca nos desampara, ¿verdad? Y que eso que estamos pasando, hermanos, va a producir en nosotros algo bueno, ¿sí? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la palabra para paciencia en el original es hupomoné. Y no es simplemente esperar, sino que también se puede traducir como constancia, perseverancia o una espera activa. Es decir, no es simplemente sentarme a que la dificultad pase encima de mí, sino como decía el apóstol, ¿verdad?, he peleado la buena batalla. Tenemos que pelear, tenemos que activarnos, tenemos que, ¿verdad?, esforzarnos. Cuando Dios llama a Josué, le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, porque yo estaré contigo. Solo mira que te mando, y le repite nuevamente, que te esfuerces y seas valiente. Y más adelante, por tercera ocasión, le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Le estaba diciendo, la situación que viene de Josué va a ser difícil, va a ser complicada, porque tienes guerreros jóvenes, porque vas a enfrentar naciones poderosas, porque a donde vas a ir hay gigantes, los hijos de Anac, porque tú no tienes experiencia militar, mas en cambio estas naciones están organizadas.
Y no va a ser fácil la conquista de la tierra prometida, pero te tienes que esforzar y tienes que ser ¿qué? Valiente. ¿Y cómo tenemos que ser en medio de la dificultad, hermanos? Esforzados y valientes. ¿Y la promesa de Dios cuál fue? Porque yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te dejaré ni te desampararé. Esa es la promesa de nuestro Dios. Y debemos entender que en medio de la adversidad, Dios está ahí. Dios está ahí teniendo el control. Y yo lo veo, ¿verdad? Cuando veo a mi bebé, a mi hija pequeña, dijo, Dios es bueno. Dios tiene el control, ¿verdad? Dios tiene el control y no permitió que mi esposa abortara. Dios tiene el control y no permitió que mi hija, la ictericia que le diagnosticaban fuera grave. Dios tuvo el control, ¿verdad? En todos los momentos difíciles yo puedo ver la mano de Dios. Porque por mí no podría, hermanos. Pero Dios está conmigo. Y Dios está con usted. Entonces debemos entender que esa situación que en este momento estás pasando de adversidad, hermano, tiene un propósito para tu vida. Dios quiere manifestarse, Dios quiere obrar, Dios quiere, ¿verdad?, glorificarse a través de ti. En una ocasión había un ciego que era ciego de nacimiento. Y Jesús, ¿verdad?, cuando pasa cerca de él y sus discípulos y lo ven, sus discípulos le dicen a Jesús, Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Porque los judíos creían, ¿verdad?, que aún por los pecados que no habías cometido, podías pagar desde bebé. Es decir, si tú estabas destinado a ser un asesino, Dios te podía hacer que nacieras ciego. Y esa era una filosofía judía, ¿verdad? No es correcta, no estaba bien. Ellos pensaban esto. Por eso le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Pero ¿qué responde Jesús? Ni este pecó, ni sus padres, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. Y fue y tocó los ojos del ciego, y el ciego pudo ver, y Dios se glorificó. Amén. Dios quiere glorificarse en tu vida. Amén. Y Dios va a glorificarse en tu vida, hermano. Amén. Pero tenemos que ser ¿qué? Pacientes. Pero no pacientes de que me siento a esperar y ay, Dios mío, ayúdame. No está hablando de esa paciencia, sino está hablando de constancia, perseverancia. En otras versiones, ¿verdad?, no traduce así como paciencia, sino que dice que la prueba de nuestra fe produzca constancia en vuestra vida. Es decir, fidelidad, permanencia. Que no, cuando sientas la prueba, abandones el camino y digas, no, ya no sirvo a Cristo porque antes me iba mejor. Y ahora con Cristo es lucha tras lucha, problema y tras problema. No, sino que debe de producir en nosotros ¿qué? Constancia. Me va mal, estoy enfermo, tengo problemas económicos, pero no dejo de orar. No dejo de asistir a la casa de Dios, no dejo de clamar, no dejo de alabar, no dejo de alzar mis manos, no dejo de predicar, no dejo de evangelizar, no dejo de ir al hospital, no dejo de aprenderme la palabra del Señor. Me va mal en el trabajo, tengo problemas con mi jefe, tengo problemas familiares, pero soy constante y sigo doblando mis rodillas. Mis hijos están perdidos y no quieren nada con Dios, pero aún así sigo doblando mis rodillas. Porque la prueba de nuestra fe produce constancia en nosotros, perseverancia en nosotros. Y es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. ¿Por qué Dios permitió que Job fuera probado? ¿Por qué cree usted que Dios permitió que Job fuera probado? Porque Dios sabía que Job no le iba a fallar.
Dios sabía que le iba a dar una lección al diablo. Dios sabía que nos iba a dejar una lección en nosotros, porque Job no le iba a fallar. Job no lo iba a maldecir. Job iba a decir: desnudo salí de mi vientre de mi madre, desnudo tornaré a él, sea el nombre de Jehová glorificado. Y fue constante Job en su fe. Hermano, dice: tengan por sumo gozo cuando halléis por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe va a producir ¿qué? Paciencia, perseverancia, constancia en nuestra vida. Gloria al Señor. Dice: mas tenga la paciencia su obra completa. Tenga la paciencia su obra, ¿qué, hermano? Completa. Es decir, debemos de resistir, debemos de aguantar, debemos de soportar. ¿Hasta cuándo? Hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Y si estamos en un lecho de cama a punto de partir a la presencia de Dios, seguimos siendo fieles. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Seguimos siendo fieles, porque Dios es fiel. Gloria al Señor. Amén. La vida debe ser de suprema de constancia en nosotros, hermano. Y por último, vemos que debemos tomar una actitud espiritual. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que va a ser probado en nosotros? ¿Qué es lo que es probado en nosotros? Nuestra fe espiritual. Es decir, debemos entender que sí, a veces debemos tener una perspectiva espiritual de las cosas que están pasando. Muchas veces las cosas que vamos a pasar, sí, son físicas. Son dolores en la cabeza, son dolores en la rodilla, son dolores en la espalda, son dolores en el apéndice, son dolores por el cáncer, sí, muchas veces va a ser física, pero debemos entender algo, que la prueba es espiritual, que la lucha es, ¿qué, hermano? Espiritual. Por lo tanto, debemos de tener una perspectiva espiritual, sabiendo que la prueba de vuestra ¿qué? Vuestra fe. ¿Qué es lo que Dios está probando en nosotros? La fe. No está probando nuestros cuerpos a ver cuánto aguanta tu cuerpo. No está probando tu mente, tu inteligencia, a ver qué tan capaz es, a ver qué tan inteligente es. No está probando, ¿verdad?, nuestra tenacidad. Lo que está probando Cristo, ¿qué es? Nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Gloria al Señor. Debemos tener una perspectiva espiritual ante las situaciones difíciles, entender que lo que está probando el Señor es nuestra fe en Dios. Lo que está probando es que si realmente creemos que Él está con nosotros o no. Veamos lo que dice el Salmo 23, por favor. A mí me impacta la vida de David. Por cierto, hay una serie, hermano, que acaba de salir en una plataforma que se llama Prime Video, y la serie se llama La Casa de David. Se la recomiendo, hermano, está bastante interesante, ¿verdad? Está muy apegada, y sí tiene cuestiones que obviamente, ¿verdad?, para darle coherencia a la historia, pues meten ahí los guionistas de relleno, pero la recomiendo mucho, sí está bastante apegada a las escrituras. Y la vida de este personaje me encanta, ¿verdad? Y dice el salmista en el Salmo 23, verso 3: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y en el verso 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. ¿Y eso qué es, hermano? Eso es fe.
Aunque ande, dice el salmista, aunque esté pasando en medio de una situación, ¿verdad?, que puede poner mi vida en el extremo de llevarme a la muerte, ¿verdad? Aunque pase por valle de ¿qué? De sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es decir, David está consciente de que las pruebas que van a venir a su vida van a poner en peligro su vida. ¿Por qué? Porque era un hombre que cuando estaba tocando el arpa, alguien ya le aventaba la lanza, ¿verdad? Y la lanza pasó, si no mal recuerdo, fueron mínimo 2 ocasiones en las que Saúl, ¿verdad?, lo quiso matar mientras él tocaba el arpa. Y después tiene que huir y va a la cueva. Y en la cueva todo un ejército lo estaba persiguiendo. ¿Y para qué lo querían, hermano? ¿Para felicitarlo? ¿Para pedirle que regresa David? ¿Para qué lo buscaban? Para matarlo, para exterminarlo, para acabar con su vida. Cuando enfrenta al gigante Goliat, su vida estaba en peligro. Era un gigante, era un hombre fuerte, poderoso, guerrero. Su vida estaba en peligro. Cuando enfrentó al león, seguramente su vida también estuvo ¿qué? En peligro. ¿Usted se enfrentaría a un león, hermano? Yo creo que en nuestros sentidos, pues nadie, ¿verdad? Usted diría, sí, póngame a león. ¿Usted se enfrentaría a un león? No, definitivamente creo que nadie de nosotros. No me imagino a David diciendo, voy a ir a pelear con el león. Y se mete a la cueva del león, o como bueno, ahí en la serie, ¿verdad? Muestran cómo David va a la cueva y lo mata. Pero, ¿por qué ponía él, verdad? ¿O por qué estas situaciones, qué es lo que provocaban en él que su vida estuviera en peligro? Mas sin en cambio dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y es lo que debemos entender, hermano, que Dios está con nosotros. Y en medio de la adversidad, de la prueba, de la lucha, Dios está ahí en medio de nosotros. Gloria al Señor. Entonces, Él es fiel, pero nosotros debemos mostrarnos también fieles a Él, inamovibles en nuestra fe y fidelidad. Dice, mas tengan la paciencia su obra completa para que seáis, como hermano, perfectos. ¿Qué es lo que Dios está buscando en nosotros? Perfeccionarnos. Porque muchas veces a Dios no le agrada cómo somos. Incluso, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí a veces no me agrada cómo soy. No me agrada que a veces soy impaciente, que a veces pierdo la paciencia y me enojo. No me agrada que a veces me deprimo, a veces me siento frustrado. No me agradan esas cosas de mí. Y yo pienso, ¿y a Dios le agradará esas cosas de mí? Pues obviamente no, ¿verdad? Él quiere que perfeccionarnos, Él quiere amoldearnos, Él quiere, ¿verdad?, hacernos a su imagen y semejanza. Entonces debemos de permitir que Él obre en nosotros. ¿Para qué? Para que seamos perfectos. ¿Cuál va a ser el resultado, hermano, de la prueba, de la lucha, de la dificultad? ¿Cuál va a ser el resultado cuando seamos constantes, perseverantes? La perfección de Dios. Yo les comentaba que a mí me sorprendieron mis alumnos cuando eran las 2 y seguían ahí. 2:30 yo veía que seguían ahí. Eran las 3 de la tarde, ya todos los maestros se iban y decían, profe, ¿nos podemos quedar otro poquito más? Y fueron constantes, fueron perseverantes, estuvieron ahí, ¿verdad? ¿Hasta qué? Hasta que lo consiguieron, lo lograron, terminaron la práctica, obtuvieron su 10. Y cuando les decía, ¿sacaste 10? Sí aprendí, lo logré, lo hice. Así quiere Dios en nosotros, hermano,
perfeccionarnos, que podamos decir, esta prueba la aprobé con 10. Saqué un 10 de calificación, fui fiel, fui constante, fui perseverante. Ya no fui más, ¿verdad? Esa persona irracional, desesperada, temerosa. Fui fuerte, fui valiente, fui constante, fui fiel. Gloria al Señor. Dios quiere perfeccionar tu vida, hermanos. Dios es aquel alfarero y nosotros somos barro en sus manos. Y dice que el alfarero estaba ahí con el barro, ¿verdad? Haciendo el jarro, la escultura. Pero cuando le estaba haciendo, dice que ese jarro, ¿qué pasó, hermano? Se echó a perder en sus manos. Muchas veces no pasamos las pruebas. Muchas veces, ¿verdad? Fallamos. Nos equivocamos, nos desesperamos. No somos fieles. Y ese barro en las manos, aunque estamos en las manos de Dios, se echa a perder. ¿Pero qué hace Dios? Dice que tomando el barro, dice, no, así no me gusta. Lo vuelve a qué, hermano, a quebrantar. Lo vuelve, ¿verdad?, a hacer bolita y nos vuelve a someter a esa prueba. Y dice, ven, así no me gusta cómo estás quedando. No me gusta cómo te estás formando, no me gusta que ya no me buscas en oración, no me gusta que ya no eres constante, que ya no hay devoción, que ya no hay pasión, que ya no hay alabanza en tu boca, que ya no hay generosidad en tu corazón, no me gusta que hay vanagloria en tu vida, no me gusta que hay orgullo. Y entonces nos tiene que volver a moldear, ya formar, hermano. Entonces debemos de tener por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas que no vengan a consecuencia de nuestro pecado, pruebas que no podamos controlar, pruebas ante las cuales no podamos hacer nada. ¿Sabe por qué? Porque Dios está obrando en nosotros. Dios está actuando en nosotros. Dios tiene un propósito en tu vida y glorifica al Señor, hermanos, si en este momento tienes pruebas. El Señor quiere obrar en tu vida y tiene cosas grandes para ti. Amén. Yo no sé si en esta hora tú tengas dificultad, prueba, lucha, adversidad. Yo creo que sí, ¿verdad? Todos en algún momento tenemos. Algunas veces las pruebas son difíciles, algunas veces las pruebas son pequeñas, mas en cambio causan incomodidad. Pero si hoy tú estás pasando una prueba, hermano, yo te invito a que demos gloria a Dios. Demos gracias a Dios. Glorifiquemos al Señor y le digamos, Señor, cumple tu propósito en mi vida. Ayúdame a ser constante, a ser perseverante, a ser fiel y que lo que tú quieras lograr en mí se logre. Amén. Yo te invito a que te pongas en pie, hermano, y me acompañes en esta oración. Y le digamos al Señor, Señor, en esta hora te doy gracias, Padre, por esta palabra que hoy nos recuerdas, que debemos de tener por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas, y aunque a veces esta instrucción que tú nos das